exaltamos, Señor. ¿Qué palabras podemos expresar delante de ti, Señor? Sino que a palabras de acción, de gracias, de gratitud, de bendición a tu nombre, Señor, de reconocer tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Gracias, Dios, por tu lealtad y tu fidelidad, Padre. Tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, en medio de ellos tú estás, Señor. Y creemos fielmente, Señor, que tú estás aquí, Señor. Te podemos sentir. Creemos, Padre, que tu presencia está en este lugar, llenando todas las habitaciones, toda la casa, Señor. Se llena de tu gracia, de tu misericordia, de tu justicia y de tu verdad, Señor. Que tu ángel, Padre Celestial, selle, Padre Celestial, todos los rincones de esta casa, para que en esta casa siempre se alabe y se bendiga tu nombre, Señor. Se reconozca que tú eres el Dios de la gloria, Señor. Bendigo a la iglesia que se ha reunido y se ha congregado en este lugar, Señor. Y te ruego, Padre, que nos des una palabra viva y eficaz, Señor. Háblanos tú, Señor. No queremos hablar de ti, Señor. Ministranos tú con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios los guarde a todos. Qué bendición poderlos ver. Yo le voy a pedir, favor, hermano, que abra sus Biblias en el libro de Salmos. Y le vamos a dar lectura, amados hermanos, al Salmo 34. Vamos a dar lectura al Salmo 34. Yo le doy lectura al primer texto, ustedes al segundo. Nos unimos todos en el versículo número 22. Salmo 34, le damos lectura. Yo le doy lectura al primer verso, ustedes al segundo. Y nos unimos todos en el versículo 22. Salmos 34, de manera alternada. Yo le doy lectura al primer texto, ustedes al segundo. Y todos nos unimos en el 22, allí en casita también, hermanos que están en línea, síganos, hermano, también con la lectura bíblica. Acuérdense que no se trata de ver la pantalla, se trata de rendirle culto a Dios. Así que vamos a rendirle culto a Dios. Dice la bendita palabra del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh Jehová, se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los bolsillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guardará sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará el malo la maldad, y los que le aborrecen al justo serán condenados. ¿Todos? El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confían. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Tomen asiento, Dios les bendiga. Me da gusto verles en la casa del Señor. Qué bendición tener una nueva oportunidad de escuchar la voz de Dios, de oírlo hablar. Que sea Dios el que nos ministre, que sea Dios el que hable a nuestras vidas, amada iglesia. Quiero compartirles lo siguiente.
No sé ustedes, hermano, pero hoy Dios hablaba mucho en mi vida en el Salmo 34, verso 8. Y eso lo quiero compartir con ustedes. Salmo 34, verso 8, les quiero compartir y dice la palabra de Dios: gustad y ved que es bueno el Señor. Amén. Que alguien diga amén. Una vez más, repita conmigo, todos. Gustad y ved que es bueno el Señor. Alguien diga amén. Fíjese, hermano, fíjese. Esta palabra tiene ese poder de entender y de conocer quién es nuestro Dios. Hace 8 días que predicaba a mi hijo, hablaba acerca de la relevancia y de la importancia de conocer quién es Dios, de entender que nuestras acciones están ligadas a medida de que nosotros aprendemos a conocer a Dios. Y este salmo dice, gustad. La palabra gustad, hermanos, significa disfrutar, deleitarse, ver, gustar y ver. Ver, hermanos, significa conocer. La palabra ver quiere hablar de conocer. Por eso dice el salmista, disfruta y conoce qué bueno es el Señor. La palabra bueno también quiere decir dicha, felicidad. Y ese es el regalo que Dios le da a la iglesia que aprende a conocer a Dios. Una iglesia que conoce al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, disfruta, se deleita ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios tiene para con nosotros el día de hoy. ¿Cómo responde Dios, iglesia? ¿Cuál es la actitud de Dios ante el ser humano cuando el ser humano se acerca a Él? ¿Cómo responde Dios a la actitud humana de buscar el rostro de Dios? ¿Cómo responde Dios? Hoy es lo que vamos a ver, hermano. ¿Cómo responde Dios ante esa actitud del ser humano de buscarle? Pero yo quiero compartirle, hermano, que hoy lo que podemos entender, yo sé que la iglesia lo sabe, lo entiende, y ojalá lo entienda, que gusten y vean que el Señor es bueno. Amén. Que Dios es bueno de una manera poderosa. Esa es la actitud. Quiero decirles, hermano, miren, en la palabra de Dios que leemos en el Salmo número 34, hay 4 actitudes humanas. En Salmos 34 hay 4 actitudes humanas en el intento de acercarse a Dios. Y en esas 4 actitudes humanas hay también respuestas divinas. Hay respuesta divina a esa actitud. Primeramente, hermano, vamos a leer el versículo número 4. Salmo 34, verso 4. Dice la misma palabra de Dios. Busqué al Señor y Él me oyó. Alguien diga amén. Busqué al Señor y Él me oyó. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y Él me libró de todos mis temores. La primera situación, la primera actitud que tiene el hombre para con Dios, que debería de hacer, es buscar al Señor. ¿Qué significa buscar a Dios, hermano? Cuando usted busca a Dios, ¿por qué lo busca? ¿Para qué busca a Dios? ¿De qué manera el hombre busca a Dios? ¿Por qué Dios dice esta palabra? Busqué yo al Señor y Él me oyó. Cada vez que el hombre busca a Dios, Dios lo oye. Y dice, y me libra de todos mis temores. Hermano, cuando hace referencia de buscar a Dios, esto significa buscar la presencia de Dios. Pero esto significa buscar el rostro de Dios. Quiero que abran sus Biblias ahí mismo en el Salmo 27, verso 8. Ahí Salmo 27, verso 8, le quiero dar lectura, síganme usted con atención. La primera actitud humana es buscar a Dios. ¿Pero qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa buscar su rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Y qué dijo el salmista? Esto es lo importante, hermano. Lo importante de buscar a Dios, hermano, es de buscarle con una actitud de entender a quién te diriges, a quién es al que tú estás buscando y llamando. Le quiero explicar más claro. La Biblia dice, buscar mi rostro, no buscar ¿qué? Mi mano. No sé si usted haya estado en alguna situación que la gente lo busque nada más para dar, que les dé. Que los hijos lo busquen nada más para dame, y
y nunca nos busquen para decirnos, ¿cómo estás, papá? ¿Estás bien? Mira, te traje esto. Mira, te di esto. No sé si alguna vez se hayan sentido que la gente nada más quiere que todo para acá y no dan nada a cambio. En el matrimonio, por ejemplo, a veces dentro de las parejas y dentro de las familias, las parejas decimos, oye, es que tú nada más quieres, dame, sírveme, hazme y todo para acá y tú no das nada a cambio. Tú no te esfuerzas en nada. Algo semejante es lo que dice Dios. Cuando Dios te dice a ti, iglesia, buscar mi rostro, quiere decir que busques a Dios por lo que Él es y significa en tu vida. Una persona que busca a Dios entendiendo que Él es su creador, que Él es su Señor, que Él es el Dios de la gloria. Cuando uno se acerca a Dios entendiendo que Él es mi amado, Señor, ¿cómo no he de buscar tu rostro si tú eres el motivo de mi vida? ¿Tú crees que Dios no oye eso? Eso Dios lo escucha. Eso Dios lo oye. Y eso es lo que dice Dios, lo que dice el salmista en el Salmo 34. Busqué al Señor, y la primera respuesta que tiene el ser humano cuando busca en una actitud correcta a Dios es que Dios lo oye. Amén. Él me escuchó, Él me oyó. Tuve ese encuentro personal con Él. Yo estaba en una situación difícil y busqué el rostro de mi Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, vean nada más qué palabra tan poderosa. ¿Qué es eso, hermano, de que Dios nos libre de todos nuestros temores? Así como un niño se siente seguro en los brazos de papá y de mamá y no le interesa si hay coronavirus, no le interesa si no hay trabajo, no le interesa si hay peligro. Él sabe y confía que está papá y mamá y que le van a dar de comer. Amén. Y que no les va a faltar nada. Y que no le va a pasar nada porque ahí va papá y mamá. Para un niño pequeño, su seguridad está en los brazos de papá y mamá. De la misma manera, iglesia, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios está seguro cuando está cerca de papá Dios. Cuando estamos buscando el rostro de Dios continuamente. Cuando nos sentimos seguros porque yo voy a salir a algún lugar, pero tu presencia va conmigo. Decía Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. Pero si tu presencia ha de ir conmigo a donde quiera que tú me lleves, yo iré. ¿Por qué? Porque yo me siento seguro. No tengo temor porque tú estás conmigo. Hermano, buscar a Dios, cuando uno le dice a Dios, buscar a Dios, es porque lo vas a buscar de todo tu corazón. Lo vas a buscar por lo que es el Señor significa para ti. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 29, verso 12. Dice la bendita palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, verso 12. Dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la parte fundamental, hermano. Esa es la actitud que Dios mira en el ser humano para responder y librarlo de todos sus temores. ¿Cómo Dios no va a responder a la actitud de un hombre que está buscando a Dios? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hace usted? Cuando alguien viene a buscarlo y le entrega su corazón y le dice, óyeme, escúchame y mírame. Imagínese lo que hace Dios con nosotros, hermano. Cuando viene Dios y tú vienes delante de su presencia y te dice, escúchame. Pero lo que mira Dios es lo que hay aquí en tu corazón. Si genuinamente, verdaderamente hay un corazón contrito y humillado, un corazón lleno de amor, de gracia y de misericordia, dice la palabra de Dios que Dios lo oye y lo libra de todos sus temores. ¿Alguien dice amén? Amén. Regrese usted al Salmo 34 y vamos a ver la segunda actitud del ser humano y la respuesta. Este Salmo tiene esa doble forma de ver cómo es la relación entre Dios y el hombre. Luego dice en el versículo número 6, este pobre, ¿qué hizo? Clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó, y cuando el pobre clama, ¿qué hace?
Dios lo oye. Este pobre clamó y Dios lo oye. Y dice la bendita palabra de Dios, y Dios lo libra de todas sus angustias. Y Dios lo libra de todas sus angustias. Hermano, fíjate, esta es la segunda actitud. El pobre clamó. ¿Sabe qué significa la palabra clamar? Gritar, llamar. Pero es algo que no es tan sencillo. Cuando uno grita, cuando uno clama, hermano, es que viene desde lo más profundo de su ser, con toda su alma, con todo su espíritu, busca a Dios. No hay palabra más exacta para poder entender lo que es clamar que el Salmo número 42, verso 1. Como el siervo, dice la Escritura, como el siervo brama por la... Vamos a leerlo, nomás para no parafrasearlo, porque yo que ya lo empiezo a parafrasear, ¿y para qué quiere? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así que clama. ¿Ya vio? Así como el siervo brama por las corrientes de las... ¿Sabe? ¿Sí me explico qué es la brama? Es un gemido que sale desde lo más profundo del ser. Cuando una persona clama a Dios, ¿qué pasa? ¿Dios qué? Dios lo oye. Dios lo oye y lo libra de todas sus angustias, según el versículo número 6. Hermano, qué hermoso, hermano, es esto, que cuando un hombre clama, y yo estaba leyendo la Biblia, hay un salmo que es bandera de la iglesia, Salmo 91. Abra la Biblia en el Salmo 91. Y esto es hermoso, hermano. Clamar a Dios, llamar a Dios, invocar su nombre. Pero hermano, este clamor, hermano, cuando un corazón es sincero y honesto y tiene una pasión profunda por buscar a Dios, hay una respuesta divina. Y a mí me gusta este Salmo 91. Le voy a dar lectura desde el verso 14. En el verso 14 dice la bendita palabra de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando él me invoque, ¿qué pasará? Yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré Salvación. Alguien diga amén, iglesia. Amén, gloria a su nombre. Quiero que usted me entienda lo que hace Dios con un corazón contrito y humillado. Porque el buscar el rostro de Dios y el buscar en un clamor a Dios, hermano, habla de lo que hay dentro de tu vida, de esa relación que tú tienes delante de Él, de lo que Él significa delante de ti. El clamar y el buscar a Dios no es una actitud superficial. Por eso dice la palabra de Dios que leíamos en el versículo número 6, el pobre clamó. Hermano, la pobreza no tiene nada que ver con los recursos que tienes, sino con entender quién eres delante de la presencia de Dios, de poder entender la humildad. Yo, sea lo que sea y tenga lo que tenga, yo necesito de ti. ¿Qué hago? Me humillo ante la presencia de Dios. Amén. Y clamo y lo busco. Y de verdad, hermano, que la actitud del corazón del ser humano Dios no desprecia. Ante esa actitud de buscar el rostro y decirle: Señor, mira lo que hay en mi corazón. Y aunque lo estoy buscando porque tengo una necesidad, pero Dios sabe lo que hay aquí en tu corazón. Luego dice la bendita palabra, fíjese, Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Una palabra que también es bandera dentro de la iglesia cuando Dios nos habla de clamar. Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice la bendita palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas cosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. No hay una oración, no hay un clamor que un siervo levante y Dios no oiga, no escuche.
El secreto de esto, hermano, está en que usted tenga esa confianza de creer que cuando yo busco el rostro de Dios y clamo a Dios, Él me oye, Él me está escuchando y Él va a actuar en el marco de su voluntad. Clama a Dios y yo te responderé, dice el Señor. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, Él está al pendiente de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nos oye. La tercera actitud del ser humano cuando el ser humano se acerca, esta a mí me llama la atención. Versículo número 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Fíjate nada más qué palabra tan poderosa, hermano. Esta palabra, yo les he enseñado a la iglesia, que se acostumbre a entender que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Los discípulos del Señor, la iglesia primitiva jamás mencionaron: me cubro con la sangre de Cristo. Jamás. Búsquenlo en la Biblia. No está en la Biblia. Ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, es más, ni el Señor Jesucristo les dijo: cúbranse con la sangre de Cristo. Simplemente, hermano, la iglesia de Cristo sabe, entiende y conoce que los que temen a Dios, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros. ¿Y qué dice? Nos defiende. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa? ¿Cuál es la actitud de temer? Mira, hermano, la palabra temer significa honrar. La palabra temer significa honrar. La palabra temer significa respetar. Hermano, la iglesia debe de entender quién es su Dios. ¿A qué Dios te diriges? ¿A qué Dios estás hablando? La iglesia debe de entender que esto se trata de una relación personal y que el compromiso y la responsabilidad no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con el grupo de familias, es con el Señor. Debe de entender, hermano, quién es al Dios. Fíjese lo que dice, abra su Biblia en el Salmo número 100. Salmo número 100 y vamos a dar lectura al versículo 3. Hermano, yo creo que la iglesia, esto nos hace falta mucha visión, mucho entender verdaderamente la dimensión de quién es al Dios al que tú le sirves y temerle. Salmo 100, verso 3, dice la bendita palabra del Señor: reconoce, fíjate nada más, reconoce que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A ver, vamos a entender el texto. Reconoce. Quiero que entiendas quién es el Señor Dios de la gloria. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que no hay algo que tú tienes que no te haya dado Dios. Amén. Desde la vida te la dio Dios. Gloria a Dios. Tu esposa te la dio Dios. Tu esposo te lo dio el Señor. Tus hijos fue un regalo de la gracia de Dios. Amén. No hay bien material que tú tengas que no te haya dado Dios, que no te haya concedido ese favor Dios. Y esto cambia la historia, hermano. Mira, hermano, termina el Antiguo Testamento en Malaquías, capítulo 1, y está tremendo lo que dice Malaquías, capítulo 1. Si no mal recuerdo es el verso 6, pero no se trata de que lo analicemos. Dice Malaquías, dice: si yo soy tu Dios, mira, dice, el hijo honra al padre. El hijo honra al padre. Y si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Dios, ¿en dónde está mi temor? Fíjate lo que termina diciendo. Si tú dices que soy tu papá, ¿dónde está tu honra? Y si tú dices que yo soy tu Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué? Porque el ser humano, hermano, se ha olvidado de entender quién es ese Dios de la gloria. Nosotros creemos que el mundo gira alrededor de nosotros y nos vamos a pedir y pedir y yo quiero, hermano, y no te das cuenta
que el Dios de la gloria, Él es tu Dios, y que no hay algo que tú no tengas que Dios no te haya dado. Y dice la Biblia, pueblo suyo somos. ¿Qué significa esto? Que aunque nos duela decirlo, no lo entendemos, pero Él hace con nuestras vidas lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y aunque usted no lo entienda, usted piensa, es que qué Dios tan ogro tenemos, que mira cómo me tiene, hermano. No, Dios tiene un plan para bien para usted, no un pensamiento de mal. Si muchas veces vivimos cosas malas es porque nos soltamos de la mano de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Pero todo siervo de Dios que se toma de la mano de Dios y entiende que no hay algo que suceda, aún la muerte está en las manos de mi Señor y es para nuestro bien. Y estoy hablando aún la muerte. Entonces la iglesia lo debe de entender y comprender. Entonces hay un fruto, hay un resultado. Una persona que teme a Dios, el ángel del Señor acampa alrededor de ellos. ¿Y qué hace? Los defiende. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28, verso 7. Deuteronomio 28, versículo 7. Vean las promesas que están en la Biblia, hermano. Y hay tanto, hermano, que Dios nos ha dado. Por eso yo quiero motivar, instar a la iglesia, hermanos, instar a la iglesia a que busque la presencia de Dios y que se manifieste con gloria y poder en sus vidas. Deuteronomio 28, verso 7. Dice, el Señor, ¿qué? Derrota a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Alguien lo cree? Amén. ¿Sí entiende esto lo que sí? No sé si está entendiendo lo que dice la Biblia. No necesito ni siquiera defenderme. No necesito ni siquiera meter las manos. Dice la palabra de Dios que el Señor derrotará a todos mis enemigos. El que pelee contra mí lo va a hacer sin el Señor, porque Dios me va a defender. Por un camino vendrán contra mí y por 7 huirán delante de mí. Todo aquel que Dios le teme, hermano, esa es la promesa que Dios le ha dado. Quiero compartirles, iglesia, que gusten y vean que Dios es bueno, hermano. Nuestro Dios es bueno y es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno, hermano. Y de verdad que la gracia de Dios sea en nuestras vidas. Fíjate otra cosa que dice la palabra del Señor, que los que le temen. Vamos a regresar al Salmo 35. Vamos a regresar al Salmo 34, perdón. Regresemos al Salmo 34. Le voy a dar lectura al verso 9. Es otro resultado de los que le temen a Dios. Todo aquel que teme a Dios. Dice, temed al Señor vosotros sus santos. Y dice la bendita palabra del Señor. ¿Qué dice? Pues nada falta a los que le temen. ¿Nada qué? Falta a los que le temen. ¿Alguien lo cree? Amén. ¿Algo te falta a ti, iglesia? ¿Qué te falta? Yo le pregunto a usted, ¿qué le falta? Estamos aunque hermano, estamos en crisis. Permítame, a lo mejor no saben qué tiempo está viviendo, pero estamos viviendo en tiempos de pandemia. Estamos viviendo en tiempos de crisis. Yo le vuelvo a reiterar y le pregunto, ¿qué le falta? ¿Por qué? El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. Aleluya, alguien diga amén. Por eso le digo, mira, quiero que disfruten y vean que Dios es bueno. Quisiera que la iglesia se enamorara de ese Dios de la gloria, que lo disfruten, que no sea, ay, tengo que ir, ay, tengo que orar, ay, tengo que leer, ay, no, hermano, gusten, observen, conozcan al Dios que tienen, que Dios es bueno y que nada les falta a los que le temen. ¿Qué significa la palabra temer? Honrar. La Biblia dice en Proverbios, habla Proverbios capítulo 3, hermano. Nada les falta a los que le temen, hermano. Por eso dice Proverbios capítulo 3. Mire, hermano, estos textos bíblicos, hermano, que expresan el darle a Dios, son los únicos textos bíblicos que hablan de probar a Dios, de retar a Dios, de conocer a Dios y de entender que es Dios el que tienen. Dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y entonces qué? Será lleno tus graneros con abundancia, los lagares rebosarán de gusto. ¿Alguien lo cree? Amén. Amén.
¿Alguien lo cree? Levanten la mano, ¿cuánto lo creen? Yo le pido favor a todos los que lo creen, que están viendo la transmisión, que son como, estoy viendo en pantalla, van 150 y muchos. ¿A cuántos lo creen? Que se manifiesten. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque si usted lo cree, pues hágalo. Honre al Señor con sus bienes. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted le va a dar a Dios, no le dé lo que le sobra. Usted le va a dar a Dios, no le dé lo que haya, pues ya, no, lo que tenga nada. No le dé lo que le sobra. La Biblia dice, honralo. Honralo. Porque dice la palabra de Dios que nada le falta a aquel que teme a Dios. Nada, es lo que acabamos de ver en el Salmo 34, ¿no? Nada me falta a los que le temen. El Señor nos saca abundancia. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar el pan. Amén. Nada le falta a aquellos que le temen a Dios. Nada falta, porque Dios es bueno. Por último, iglesia, por último, vamos a regresar al Salmo 34. Vamos a centrarnos. Son cuatro, fíjense, son cuatro actitudes de la iglesia, del ser humano, del pueblo de Dios, que hace cuando busca a Dios. ¿Y cuál es su respuesta? La última, dice la bendita palabra del Señor. El Señor redime el alma de ¿quién? El Señor redime, el Salmo 34, verso 22. El Señor redime el alma de ¿quién? De sus siervos, y no serán condenados por cuanto en él confían. Alguien dice amén. Amén. Gloria a ¿Quiénes Dios. son los siervos? ¿Alguien sabe quién es el siervo? Yo. A ver, ¿cuáles son los siervos? Levanten la mano los siervos. El domingo predicamos de ellos. Los siervos son los que le sirven. El siervo es el que está dispuesto al servicio. El siervo es aquel que sirve, el que vive para servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Si estamos entendiendo o no? Sí, amén. Entonces, la palabra que Dios nos está dando, ¿qué nos está expresando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está hablando a nuestras vidas? ¿De qué está hablando? Que, hermano, de verdad es una bendición, es un honor servirle al Rey de la Gloria. Usted no le hace un favor a Dios. Usted y yo, hermano, hagamos o no hagamos, demos o no demos, Él sigue siendo Dios. Amén. Pero, hermano, qué hermoso es servirle al Señor. Dice la Biblia, vamos al Evangelio de Lucas. Y yo cuando leía Lucas, hermano, y hay mucha porción bíblica. El día domingo hablamos cosas difíciles, hermano, referente al servicio. Hablábamos cosas muy agudas. La iglesia, yo al último se enojaron conmigo, ya nadie me hablaba. Pero déjenme compartirle, hermano, déjenme compartirle que también hay palabra hermosa. Así como hay una palabra así medio dura para los que no sirven, hay una palabra hermosa para los que sirven. Dice Lucas 12, verso 37. Fíjate nada más. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando Él venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Y qué? Vendrá a servirle. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Hermano, esa es la dicha, esa es la gracia del Dios que usted tiene. Un Dios todopoderoso, hermano, que dice la palabra de Dios, mira, no hay alguien que abra mi puerta en balde, porque Dios recompensa todo servicio a la casa del Señor. Dios nos recompensa. No hay algo que usted haga a favor de la iglesia que Dios no recompense. Dios está con él. Dice la Biblia, Dios lo redime. La palabra redimir significa librar, nos rescata, nos limpia, nos purifica. Dice la palabra de Dios, nos libra de una angustia, de una penalidad. La palabra redimir, la palabra redención, hermano, es que es la herencia de todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón. El Señor te libró de tus pecados, te libró de las consecuencias de las maldades que tú había en tu vida. Por esa gracia eres salvo. Y por esa gracia, hermano, el pueblo de Dios dice, le sirve
de día y de noche en su santuario, no nada más los domingos, de día y de noche les sirven. ¿Por qué? Porque el Señor me redimió, porque el Señor hizo obra grande y poderosa en mi vida. Quiero terminar, iglesia. Abra su Biblia en el libro de Nahum. Con esto quiero terminar, iglesia. Yo sé que usted conoce a un Dios grande, poderoso. Aleluya. Usted conoce a un Dios grande, poderoso y temible. Abra su Biblia en Nahum. Y así como lo vaya encontrando, póngase de pie. Nahum capítulo 1, verso 7. Vamos a leerlo todos. Yo quiero decirle a la iglesia: gustad y ved que es bueno el Señor. Repita conmigo: gustad y ved que es bueno el Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a leer todos juntos, como lo vaya encontrando. Vamos a leer. Nahum, ¿qué dijo? Nahum capítulo 1, verso 7. Nahum capítulo 1, verso 7. Dice la bendita palabra del Señor. Todos. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Alguien dice amén? Amén, a su nombre gloria. Hermano, quiero compartirles. Enséñense a gustar, a conocer que su Dios es bueno. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y el Señor conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en el Señor en esta Amén, tarde? alabado su nombre. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús, hermano, que ponga toda su fe, toda su confianza en que Dios hará una obra grande en su vida, en su familia, en sus finanzas, y el Señor nos libre de todo temor, de toda angustia. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor. Hoy invoco tu nombre y te doy gracias, Señor. Hoy, Padre Celestial, puedo creer. Vengo, me acerco delante de tu presencia, conociendo que tú todo lo puedes. Me acerco al trono de la gracia, al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Señor. Bendigo su nombre, Dios Todopoderoso, que nos dio de su amor, que se entregó, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor eterno. ¿Cómo podremos pagar tanto favor que usted ha tenido para con nosotros, Señor? Por eso nos acercamos delante de su presencia, confiando en que usted es Dios bueno, Señor Padre. Y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, yo le ruego, Señor, libre a la iglesia de todo espíritu de temor, Señor. En el